Las 7 oraciones más poderosas de la Biblia. Si todavía estás preocupado por no saber cómo orar con Dios y angustiado por no obtener la respuesta de Dios a sus oraciones, no se preocupe, aquí hay 7 oraciones poderosas, léalas con todo tu corazón para ayudarte a resolver tu confusión y problemas. La oración de David, Salmo 25, 4, 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Salmos 25, 4, 5. Esta es una oración profunda. El hecho de que David pudiera orar a Dios de esta manera basta para demostrar que creía firmemente que solo Dios es el Redentor y un guía en el que se puede confiar, y también reconocía sus propias limitaciones y deficiencias, por lo que tenía un corazón que anhelaba la guía de Dios y estaba dispuesto a buscar la sabiduría y la verdad de Dios y esperaba los buenos planes de Dios con todo su corazón. En el camino de nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a decisiones y nos sentimos perdidos, podemos aprender a imitar esta oración humilde pero firme y esta espera, dejando a un lado nuestra propia arrogancia, abriendo nuestro corazón a Dios y pidiéndole que guíe nuestros pasos con la verdad. Por supuesto, esperar no es esperar sin rumbo o sin hacer nada. Necesitamos tomar la iniciativa de buscar el camino de Dios, aprender su verdad y poner en práctica la verdad de Dios en nuestra vida diaria. Esperar es un proceso que requiere perseverancia y fe, porque los maravillosos planes de Dios se cumplen según su tiempo. A medida que oremos, esperemos y busquemos, oiremos la voz de Dios con más agudeza y sentiremos su guía, porque viene de Dios que nos guía con la verdad. Queridos amigos, que aprendamos a ser como el salmista, orando y esperando en Dios con un corazón devoto, y dejando que su verdad sea una luz que nos guíe en nuestro camino. Creo que cuando esperamos en Dios con sinceridad, Él guiará el camino de nuestra vida con la verdad de una manera maravillosa. La oración de David, Salmo 143, 8. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Salmos 143, 8. Esta es una maravillosa oración matutina. La mañana es el comienzo de un nuevo día y de un nuevo capítulo en la vida. El salmista clama a Dios por la mañana, temprano, esperando escuchar las palabras de amor de Dios en este nuevo día. Es un anhelo de la palabra de Dios, un anhelo de ser guiado por la palabra de Dios y de confiar en la sabiduría de Dios para afrontar los retos del nuevo día. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos con perplejidad y confusión, pero estamos seguros de que Dios nos mostrará el camino correcto. Miramos a Dios y confiamos en Él, y con la guía de su palabra podemos encontrar la dirección correcta para salir de la niebla. Esta es una oración que llena la fe y esperanza, que nos inspira a confiar en Dios cada día y a esperar la guía de su palabra en nuestras vidas. Amigo, que cada mañana abramos nuestro corazón a Dios, pidamos sinceramente su guía y sabiduría y confiemos en Él con fe sin importar las dificultades a las que nos enfrentemos y dejemos que su palabra nos guíe cada día. 3. La oración de David, Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Este versículo es una oración para buscar ser limpiado, que transmite un anhelo de cambio interior, para volver a la bondad y la pureza puras, además de llamarnos a una profunda reflexión interior y a un deseo de cambio divino. De hecho, todos necesitamos una oración así, porque en nuestras vidas todos vemos el hecho de que aunque creemos en el Señor y somos perdonados de nuestros pecados, sin excepción seguimos viviendo en la situación de pecar y confesar nuestros pecados, y cada día vivimos una vida de pecar durante el día y confesar nuestros pecados por la noche, y todos queremos aferrarnos a las enseñanzas del Señor, pero no podemos, y todos queremos poner nuestra mente en hacer el bien, pero no. Podemos evitar mentir y cometer pecados, y no importa cuánto intentemos abstenernos de hacerlo. Nadie puede ser libre de la esclavitud del pecado, y todos viven en la lucha del pecado, incapaces de ser liberados y libres y sufriendo en sus corazones. ¿Por qué nadie quiere pecar, pero no puede evitarlo? ¿Cómo podemos librarnos del pecado y llegar a ser limpios? Esta es una pregunta que deja perplejos a todos los creyentes sinceros. La palabra de Dios nos da la respuesta. Dios dice, aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado,
y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y, así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten, bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Las palabras de Dios dejan muy claro que en la era de la gracia, el Señor Jesús mismo fue crucificado por la humanidad e hizo la obra de redimir a la humanidad, perdonando los pecados del hombre, y que Dios ya no mira al hombre como una persona pecadora. Sin embargo, el hecho de que Dios ya no vea al hombre como pecador solo se refiere al perdón de los pecados del hombre, y no significa que el hombre ya no sea pecador. Debido a que la naturaleza pecaminosa en el hombre aún está profundamente arraigada, aunque crea en el Señor y sea perdonado de sus pecados, aún puede pecar con frecuencia. Para ser limpiado de sus pecados, debe aceptar la obra de juicio por medio de expresar las verdades de los últimos días del regreso del Señor. Por lo tanto, la obra de juicio del Señor en los últimos días es la obra que limpia y salva completamente a las personas y es el paso más crucial en la obra de salvación de Dios. Solo a través del juicio y limpieza de Dios en los últimos días y llegando a ser completamente libre de pecado y santo, puede una persona ser calificada para entrar en el reino de Dios. Amigo, si todavía estás sufriendo por vivir en pecado y si quieres saber acerca de la obra de juicio y limpieza del regreso del Señor, y compartiremos la palabra de Dios contigo y nos comunicaremos contigo en línea. 4. La oración de David. Salmo 31:1-3. En ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confundido para siempre. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame presto. Séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos 31:1-3. En este versículo, el poeta expresa su confianza y búsqueda de Dios. Cree que Dios es su confianza y salvación, por lo que puede refugiarse en Dios, clamar a Dios y pedirle que sea su roca sólida y garantía de salvación. Finalmente, espera que Dios pueda guiar y dirigir la dirección del poeta en su nombre. A menudo enfrentamos dificultades y desafíos en nuestras vidas. Como el poeta, podemos confiar en Dios, buscar su ayuda y protección, orar por su guía y dejar que Dios se convierta en un pilar fuerte en nuestras vidas. Debido a que Dios es nuestra roca y nuestro refugio, podemos obtener fortaleza y consuelo al confiar en Dios. En cada momento difícil podemos clamar a Dios y confiar en que su salvación seguramente llegará. Tal como dicen las palabras de Dios, guarda silencio en mí, porque yo soy tu Dios, vuestro único Redentor. Debéis acallar vuestros corazones en todo momento y vivir dentro de mí. Yo soy tu roca, vuestro contrafuerte. No tengáis otro sentir, mas apoyaos en mí de todo corazón, y yo me apareceré a vosotros con toda seguridad. Yo soy vuestro Dios. Ay de esos escépticos. Sin duda no pueden estar firmes y no obtendrán nada. Amigos, que aprendamos a imitar la fe del poeta y encomendarnos siempre a Dios, confiar en Él y buscar su ayuda y guía. Dios es nuestra fortaleza y apoyo en los altibajos de la vida, y podemos encontrar verdadera seguridad y guía en su nombre a través de la fe. 5. La oración de Job. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este versículo nos muestra la voz de una persona que teme a Dios y se aparta del mal. Es un acto de alabanza a Dios y una declaración contra Satanás. Estas oraciones son evidencia de la victoria sobre Satanás y testimonio de hacer que huya. En un solo día, Job perdió sus bueyes, asnos y camellos. Fueron saqueados, sus rebaños y sirvientes fueron consumidos por el fuego, y sus hijos e hijas perdieron la vida. Pero su reacción fue sorprendente. No culpó a Dios ni se quejó del destino. En cambio, cayó profundamente triste, adoró a Dios y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. De la oración de Job podemos ver que, aunque todo en él desapareció en un día, Job todavía creía firmemente que la vida y todas las recompensas y castigos estaban en manos de Dios.
Sus palabras estuvieron llenas de reverencia y confianza en Dios. Es una fe devota expresada en un dolor extremo. Vale la pena reflexionar sobre la reacción de Job. Job no fue derrotado por la adversidad. En cambio, respondió a Dios con gratitud y reverencia. También es una comprensión profunda de la omnipotencia y soberanía de Dios. Como dice la palabra de Dios, el temor que Job tenía de Dios y su obediencia a Él son un ejemplo para la humanidad, y su perfección y rectitud fueron la cúspide de la humanidad que el hombre debía poseer. Aunque no vio a Dios, se dio cuenta de que Él existía realmente, y como resultado de esta comprensión temió a Dios, y debido a su temor de Dios fue capaz de obedecerlo. Dio rienda suelta a Dios para que tomase todo lo que tenía, sin quejarse, y se postró delante de Él y le dijo que, incluso si Dios tomaba su carne en ese mismo momento, Él le permitiría hacerlo con alegría, sin quejarse. Toda su conducta se debió a su humanidad perfecta y recta. Es decir, como consecuencia de su inocencia, honestidad y bondad, Job fue firme en su comprensión y experiencia de la existencia de Dios. Sobre este fundamento se impuso exigencias y estandarizó su pensamiento, comportamiento, conducta y principios de acción delante de Dios según Él lo dirigiera y de acuerdo con sus hechos que Él había visto entre todas las cosas. Con el tiempo, sus experiencias provocaron en Él un temor auténtico y real de Dios y le hicieron apartarse del mal. Esta era la fuente de la integridad a la que Job se aferraba con firmeza. Job era poseedor de una humanidad sincera, inocente y amable, y tenía una experiencia real de temer a Dios, obedecerlo y de apartarse del mal, así como el conocimiento de que Jehová dio y Jehová quitó. Solo por estas cosas fue capaz de mantenerse firme en su testimonio en medio de los ataques tan despiadados de Satanás. Solo por ellas fue capaz de no decepcionar a Dios y darle una respuesta satisfactoria cuando sus pruebas cayeron sobre él. Aunque la conducta de Job durante la primera tentación fue muy franca, las generaciones posteriores no tenían asegurado lograr esa franqueza ni siquiera después de una vida de esfuerzos, ni poseerían necesariamente la conducta de Job descrita arriba. Hoy, frente a la conducta franca de Job y comparándola con los clamores y la determinación de obediencia absoluta y lealtad hasta la muerte que muestran a Dios quienes afirman creer en Él y lo siguen, ¿os sentís profundamente avergonzados o no? Amigos, cuando enfrentamos los grandes desafíos de la vida, ¿podemos tener el testimonio de Job? Puede que no sea comparable a Job, pero podemos obtener confianza y fortaleza del testimonio de Job. No importa cuál sea la situación, podemos afrontar los altibajos de la vida con una actitud agradecida y temerosa de Dios y encontrar la fuerza para superar las dificultades en nuestro temor y gratitud a Dios. 6. La oración de Salomón 1, Reyes 3, 7, 9. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Primero Reyes 3, 7, 9. La oración de Salomón muestra que su humilde y su ansioso de la búsqueda de la sabiduría cuando se cargó el rey de Israel. En ese momento Salomón se dio cuenta de su ignorancia y su infantil no pudo tratar la responsabilidad del rey tan importante independientemente, no sentía orgullo por su propio estado, sino que pudo expresar su propio débil a Dios de forma humillación. Lo que él pidió a Dios no es la autoridad, la riqueza o la longevidad, sino es la sabiduría. Él sabía profundamente que necesitaba poseer la sabiduría en el proceso de gestionar los pueblos de Dios y discernir el bien y el mal. Esto muestra que él tenía el anhelo verdadero para gestionar bien los pueblos de Dios. Este tipo de la búsqueda y el anhelo es lo que Dios aprueba. Por eso Dios no solo contestó su oración, también le otorgó las riquezas sin cesar. Y él se convirtió uno de los reyes que tenían la más sabiduría en Israel. La oración de Salomón también nos provee una iluminación fuertemente, es decir, en los momentos claves de nuestra vida, la humilde y buscar la sabiduría, así como ser sincero y confiar en Dios, todos son muy importantes. También podemos imitar a Salomón. Cuando nos enfrentemos el reto en la vida, confiamos en Dios con el humilde, la búsqueda y la sinceridad. Creemos firmemente que Dios puede otorgarnos lo que necesitamos, la sabiduría y el guía. La oración de Ezequías, Segundo Reyes 20, 2, 3. Entonces volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo: Ruégote, oh Jehová, ruego te hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón,
y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Reyes 22:3. Esta breve oración de Ezequías nos da una idea de un hombre que permaneció piadoso, humilde y honesto durante un periodo difícil de su vida. Cuando Ezequías se enfrentaba al momento de su enfermedad y muerte, no se quejó ni se mostró pesimista, sino que volvió su rostro hacia la pared, habló profunda y honestamente a Dios sobre los hechos de su vida y su fe, y lloró amargamente. Sus palabras eran verdaderas y honestas, no pretenciosas ni falsas ni jactanciosas. Eran una efusión sincera de emoción, y sus lágrimas transmitían el aprecio por la vida y el anhelo de Dios. Una oración tan sincera fue respondida por Dios, añadiendo 15 años a su vida y salvándolo de la mano del rey de Asiria. Esta oración de Ezequías también nos anima a ser sinceros en nuestra fe y a mantener nuestra confianza en Dios en los momentos difíciles. Lo más importante es que las oraciones a Dios deben ser verdaderas y honestas, diciéndole a Dios la verdad y hablando desde el corazón, y no diciendo cosas bonitas para engañar a Dios. Dios solamente escuche y responda a tales oraciones. Finalización. Conclusión. Estas 7 poderosas oraciones de la Biblia nos dan una comprensión más profunda de la oración. Al orar debemos tener conciencia y razón, y debemos tener un corazón sencillo y sincero. No debemos ser engañosos con Dios, debemos ser sencillos y abiertos con Dios y hablarle la verdad. Además, debemos tener un corazón que busca a Dios, desea a Dios y obedece a Dios. Solo así nuestras oraciones podrán ser aceptadas por Dios. Tal como dice la palabra de Dios, cuando oras, debes tener un corazón tranquilo ante Dios y debes tener un corazón sincero. ¿Estás realmente teniendo comunión y orando con Dios? No debes intentar adular a Dios con palabras elegantes. La oración se debe centrar en torno a aquello que Dios quiere conseguir ahora mismo. Pídele a Dios que te conceda mayor iluminación y esclarecimiento. Lleva tu estado actual y tus problemas delante de su presencia cuando ores, incluyendo la resolución que tomaste ante Dios. Orar no es seguir un procedimiento, sino buscar a Dios con un corazón sincero. Pide que Dios proteja tu corazón para que tu corazón esté tranquilo ante Él con frecuencia, para que en el ambiente en el que te ha puesto te conozcas, te desprecies y te abandones, permitiéndote así tener una relación normal con Dios y convirtiéndote verdaderamente en alguien que ama a Dios. Amigos, si desean aprender más verdades sobre la oración, contáctenos. Compartiremos las palabras de Dios con ustedes y nos comunicaremos en línea.